Tiene la palabra el diputado Pablo Farías. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecerles a mis compañeros y compañeras del Bloque Socialista haberme encomendado esta tarea de hacer una referencia claramente a la fecha que estamos homenajeando en esta primera parte de la sesión. La verdad que lo que seguramente ninguno sabe es que para mí es un momento muy especial y porque considero que pertenezco a una generación claramente marcada por lo que significó para la Argentina la más cruenta de las dictaduras, ¿no? De todas las interrupciones de los procesos democráticos que tuvimos en nuestra historia, claramente la del proceso militar que se inició el 24 de marzo del 76 fue la peor. La peor en la crueldad de los crímenes que allí se cometieron, crímenes que han sido tipificados como crímenes de lesa humanidad por lo que han significado, y la peor en cuanto a la trascendencia cultural y de formación que tuvo en nuestro país. La década del 70 claramente ha sido asignada en nuestro país por la violencia que podríamos haber observado por distintas razones hasta el golpe militar y las decisiones que allí se fueron tomando, y la violencia que se instaló desde el Estado con el argumento o la justificación de que el golpe y la interrupción del proceso democrático se daba para poner fin a esa violencia que se estaba observando por enfrentamientos de grupos que tenían alguna explicación política, que tenían algún tipo de presentación en la sociedad, pero que claramente nos iban llevando a lo que terminó siendo esta etapa tan cruenta de nuestro país. Por supuesto que la violencia institucional fue la peor. Por supuesto que el terrorismo desde el Estado, el haber suprimido todas las garantías y el haber traspasado todos los límites en cuanto a la persecución del que piensa distinto, del que se opone políticamente o del que molesta en algún plan del gobierno, nos llevó a que el país estuviera signado por una imagen de terror que trascendió las fronteras y que claramente está entre los regímenes más cruentos que se conocen en el siglo XX en el mundo entero. No fue un hecho casual, no fue un hecho aislado, perteneció a una serie de gobiernos que tuvieron una característica similar en toda la región. Por eso las similitudes entre la dictadura de la Argentina, la dictadura de Pinochet en Chile, por ejemplo, por poner una comparación, son llamativas y claramente parte de un plan que se instaló en la región. Yo decía que no solamente tuvo ese efecto en lo que ha significado en la sociedad argentina, sino particularmente, y yo por mi generación, que es como empezaba esta referencia, debo decir que cambió y en forma muy profunda lo que sucedió en la Argentina cuando recuperamos la democracia. Esa primera etapa que tuvimos, yo la viví como muchos de los que estamos acá, empezando mi militancia política. En el 83 yo solamente tenía 13 años, con lo cual cuando como adolescente empecé a interesarme por la actividad política, lo hacíamos todo con una referencia inmediata a lo que había pasado en la dictadura y a lo que había sido antes. La militancia política en la Argentina está muy marcada por esa militancia de los 70, por lo que pasó en el golpe y por lo que hicimos después, y ahí sí lo hablo como protagonista e incluyo seguramente a muchos y muchas de los que estamos aquí,
Y lo que hicimos en los 80, cómo reconstruir una sociedad tan gravemente golpeada y marcada por lo que fue la cruenta dictadura militar del último régimen militar, que por suerte fue el último hasta aquí en nuestro país y seguramente haremos mucho para que no vuelva a suceder. Digo, lo que hicimos, uno puede tomar referencias. Creo que el año pasado tuvimos la posibilidad de ver en la película que rescató ese valioso juicio a las juntas, parte de lo que hicimos como sociedad. ¿Cómo nos reconstruimos como sociedad? Primero en la búsqueda de la justicia. Y para buscar a la justicia hubo que recurrir a mostrar, investigar en la mayor profundidad posible cada uno de esos hechos y de la crueldad que esos hechos tuvieron para poder sancionarlos. Como sociedad lo vivimos con todas nuestras contradicciones, con todas nuestras limitaciones, pero como militantes políticos en particular, los que nos involucramos en esa pelea, en esa lucha, en la investigación de esos hechos, tuvimos la posibilidad de adentrarnos en un mundo que algunos por edad no habíamos vivido y otros por distintas razones no habían tenido el contacto o el conocimiento. Develar la verdad fue fundamental y es fundamental para lograr la justicia. La justicia sigue siendo una materia pendiente en nuestro país por un montón de razones. Como siguen siendo materias pendientes de la democracia, resolver muchas de las cuestiones que quienes impulsamos este mecanismo, este modo de vida, este modo de acceder a la gobernanza de las instituciones de un país, defendemos y lo planteamos como sus principales objetivos. Siguen siendo materias pendientes, pero también al mismo tiempo que conocemos esas limitaciones que tiene el sistema en el que vivimos, después de la experiencia de la última dictadura militar y después de la experiencia de estos 40 años de democracia, como bien señalaba el diputado Corralo recién, de plena vigencia de las instituciones y de plena vigencia de nuestra Constitución, lo que nos enseña cada día es que no hay ninguna otra forma posible de resolver nuestros conflictos y de buscar esos anhelos que tenemos todos los que hacemos política, que no sea el sistema democrático. Hay un párrafo que no podemos dejar de mencionar cada 24 de marzo, que es ese recuerdo de las víctimas, de los que perdieron la vida en manos del terrorismo de Estado, de la búsqueda de justicia que aún sigue siendo un reclamo, más allá de lo mucho que se ha avanzado. Y en eso cada uno tiene seguramente un recuerdo particular o una vivencia cercana, familiar, que nos duele y que nos pega particularmente, pero como sociedad siempre este recuerdo nos reaviva una sensación de vergüenza de lo que de lo que pudimos hacer y de lo que como sociedad todavía tenemos que reparar. Yo sé que hoy han resurgido algunos discursos que ponen en crisis la concepción de cosas que se consideraban superadas por la vivencia democrática. Debemos estar en el lugar correcto, debemos estar en la reconsideración permanente de lo que fue esta luctuosa etapa de nuestro país para que los hechos no vuelvan a suceder. Retomando esto que decía de la militancia de los 80, que fue muy valiosa y muy formativa para muchos de los que estamos aquí, digo, así como el juicio a la Junta nos marcó y nos dio la posibilidad de ver que un país se podía organizar para hacer justicia, también quienes formaron la famosa comisión, la CONADEP, que investigó y que recopiló todo ese gran bagaje de detalles y de testimonios
y que fue condensado y compilado en el libro Nunca Más, digo, allí mismo hay que volver y hay que volver cuantas veces sea para tenerlo presente y para que realmente el objetivo que se planteó esta comisión y que lo recordamos como un mantra para nuestra democracia, nos signifique que realmente no vuelva a suceder. Muchas gracias. Gracias, diputado.